Queridos hermanos, Dios les bendiga. Paz del Señor para todos. Bueno, resulta que me han renovado el contrato y estoy de vuelta en la tele juntamente con ustedes. Es una broma, hermano. Gracias al Señor hemos podido comprar un equipo. Espero que ande mejor para que podamos comunicarnos con mejor calidad. No es que vamos a ser más lindos ni más feos, sino que nos van a poder ver bien. Bueno, hermanos, estamos aquí en este tema que no hemos podido concluir con el Zoom y estamos viendo sobre la naturaleza, así que algunas cosas voy a repetir que son muy importantes. Así que cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, nos queremos referir con esta palabra a lo que la esencia de una cosa es. Por ejemplo, el otro día explicaba que cuando mi mamá me mandaba a comprar vainilla, esencia de vainilla, y yo compraba y bueno, no tenía ningún problema porque venía en un frasquito. Pero un día me hicieron conocer la planta de la vainilla, de dónde se sacaba esa esencia. Y una de las explicaciones que me dijeron que los atributos que tiene esa planta están en ese pequeño contenido, en ese frasquito de esencia. O es la misma naturaleza, no hay ninguna diferencia. Hoy la palabra naturaleza vivimos en un mundo que está cuestionado, ¿no? Porque se quiere negar la naturaleza de algo. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre la naturaleza, hay una naturaleza animal y hay una naturaleza humana. Y aunque nosotros compartimos con los animales los mismos sentidos, tenemos instinto también igual que ellos, pero por ejemplo, nosotros somos personas hablantes, por eso somos llamados personas, porque nos autoanalizamos, pensamos, ideamos, planificamos. En cambio el animal no, el animal actúa por instinto, tiene hambre y come. Nosotros tenemos hoy hambre y tenemos que ir a comprar, no nos podemos agarrar de cualquier lado y comer porque nos meterían preso. Y a la vez, hermano, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, hay una naturaleza dentro de los seres humanos masculina y una naturaleza femenina. Hoy eso se quiere negar porque dice que hoy no se nace con una naturaleza, no es que hoy no se nace, que la naturaleza masculina y femenina es solamente una construcción social, que el hecho de ser mujer o varón no determina su físico, sino que es una elección. Usted sabe que detrás de todo este pensamiento está los movimientos LGTB, la Defensoría de la Mujer, bueno, todas estas cosas, el feminismo en su extremo, están todos allí queriendo negar lo innegable, porque no solamente es algo que está escrito, sino que físicamente hay hormonas que determinan una cosa y otra. En una oportunidad yo tuve una discusión con una profesora de una materia, creo que era biología, y entonces ella negaba el instinto maternal. Ella decía que el instinto maternal no es algo natural, sino que es una construcción dentro de la sociedad. Yo le digo, ¿cómo puede ser? Porque el instinto maternal igual no va a salir mientras uno no tiene un bebé dentro de su vientre, pero cuando tiene un bebé nace esa madraza, podría decir, ¿no? Esa defensa, ese instinto maternal que hace que toda su mente y su corazón vaya a ese bebé que tiene en su vientre y muchas veces dejando de lado a su propio marido. Ahora, hermano, toda esta explicación no quiero ir más allá, pero es lo mismo cuando nosotros hablamos sobre la naturaleza de la iglesia. ¿Qué queremos decir con la naturaleza de la iglesia?
que la naturaleza o la esencia o los atributos de la iglesia difiere de otras entidades. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en capítulo 10 de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice así: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces nosotros encontramos acá tres entidades: los judíos, los gentiles, la iglesia. Los judíos, podemos llamarle los hebreos, podemos llamarle el pueblo de Israel. Los gentiles podemos llamarle las naciones, ¿no? De todo el mundo. Y entonces esas son tres entidades. Y para no ir y no salirme del tema en el que estamos, voy a tratar de ver, por ejemplo, de dónde vienen las naciones. Usted sabe que las naciones nacen después del diluvio. Noé salió del arca. Noé tiene tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Así que nosotros tenemos los tres hijos de Noé. Sem es el mayor, que fue bendecido por el Señor. Can, a través de Canaán, vino una profecía de servil, iba a ser servil. Y Jafet iba a ser engrandecido. De la raza de Sem viene Abraham y todo lo que es los caldeos y la raza semita, judíos, árabes, etc. De la raza de Can viene Egipto, Etiopía, Canaán, Cus el negro. Todos los habitantes de África mayormente vienen de Cam. Después nosotros tenemos a Jafet, que habitó en las zonas del norte, y tenemos a lo que era Gog, Magog, Britania, los galos, los francos, y lo que hoy es Europa. De ahí viene la raza de Jafet. Así que todo esto forman las naciones. Las naciones es vista en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene la visión de esa imagen que él vio: la cabeza de oro, los pechos de plata, los pechos de bronce, los pechos de bronce, la cabeza de oro, los pechos de plata, ¿no? El vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Todas las naciones están representadas allí en ese imperio grandísimo que la cabeza era Babilonia y las demás naciones, ¿vio? Bueno, esas son las naciones. Así que las naciones están en la Biblia, en la palabra del Señor. Estuvieron antes, tuvieron siempre conflicto con Israel, están ahora, nosotros somos de las naciones, van a estar en el milenio, en la tribulación, van a estar en el milenio y van a estar también en la eternidad. Fíjese que la Biblia habla cuando Jerusalén dice que los frutos que van a rodear en ese río que sale del trono de Dios, van a dar 12 frutos que son para la sanidad de las naciones. Cuando nosotros hablamos de las naciones, la palabra gentil, naciones, en el hebreo es la palabra goy. Pero vamos a hablar un poquito sobre Sem. De Sem viene Abraham. Entonces vamos acá a resumir. De Sem viene Abraham. ¿Vio? Entonces de Abraham viene Isaac, su hijo, y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios llama a Abraham y de las naciones lo saca y forma la otra entidad que se llama los hebreos, Israel, los judíos,
¿no? Ahí nosotros tenemos la segunda entidad que está ahí. Así que de estos vienen las 12 tribus de Israel. En estas 12 tribus de Israel, que vienen de Jacob, tenemos nosotros todos los israelitas. De Israel viene el Cristo, el Mesías. Israel fue el propósito del Señor que sea luz a las naciones. Pero Israel fue incrédulo, cayó, fue rebelde, y cuando vino al Señor no le reconocieron. Entonces cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, vamos a borrar acá, que voy a poner acá. Entonces nosotros tenemos dos entidades. Tenemos las naciones, y tenemos Israel. ¿Se entendió? Las naciones, Israel. Dos entidades bien separadas. Las naciones eran despreciadas totalmente por los judíos, gente que no tiene a Dios, gente que no tiene ciudadanía, gente que no tiene pacto, gente que no tiene promesa, sin esperanza y sin Dios. Israel, el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Así que tenemos acá las naciones y tenemos a Israel. Dos entidades, diría, antagónicas. Las naciones subyugaron a Israel. Siempre hubo conflicto entre Israel y las naciones. En el tiempo de Cristo, Roma, el imperio romano, que representaba a las naciones, subyugaba a Israel. De las naciones e Israel, viene la iglesia. De las naciones e Israel viene la iglesia. La iglesia es un misterio escondido desde los siglos en Dios. Mire, vamos a compartir el capítulo 2 del libro de Efesios. Ahí nosotros tenemos los misterios revelados que nosotros deberíamos saber. Vamos a tratar de tomar una de estas clases para hablar de los misterios que han sido revelados en este tiempo. Leemos el capítulo 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, fíjese, es en nosotros y vosotros. Primeramente dice, Él dio vida a vosotros, nosotros, la iglesia del Señor. En el versículo 3 habla de nosotros, los judíos. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Los judíos. A lo suyo vino, primeramente a ellos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con vosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ahora sí nosotros, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, judíos, gentiles, uno, ¿cuál? La iglesia, las naciones, Israel. De las naciones de Israel sale la iglesia. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Usted sabe acá que el apóstol Pablo va a usar una figura. La figura era la pared que rodeaba el templo de Jerusalén, el templo de la Hermosa, una pared altísima, ¿no? Y en esa pared había una inscripción en la entrada, dice, prohibidos gentiles, publicanos, pecadores, eran prohibidos, so pena de muerte. Cualquiera que pasaba de allí era apedreado, era tremendamente ejecutado. Era prohibido entrar allí, en ese lugar. Así que el apóstol Pablo está hablando en forma figurativa. El Señor rompió esa pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, hay un solo hombre. Derribó la pared intermedia, hoy hay paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El hecho de que haya un solo cuerpo, hoy la iglesia, no quiere decir que aquellos incrédulos israelitas sigan siendo parte de Israel y aquellos incrédulos de los gentiles sigan siendo parte de la entidad de los gentiles. Pero aquellos que hemos creído en el Señor, hemos dejado ya espiritualmente nuestra relación y Dios mismo ya no nos trata como israelita o como a gentiles, sino como a la iglesia del Señor. Y dice, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tendríamos que leer y releer el capítulo 2 del libro de Efesios. Bueno, todo el libro de Efesios, pero aquí el Señor rompió o quitó la enemistad que había. Así que, hermanos, cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, nos vamos a referir a algo diferente de las naciones. Por ejemplo, las naciones en su naturaleza están formadas por los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ahí vienen todos los seres humanos del mundo, incluidos nosotros. De los tres hijos de Noé, de la familia de Sem, el mayor, viene Abraham. Los caldeos, viene Abraham. Dios llama a Abraham y hace un pueblo de Abraham. Los judíos llaman a Abraham nuestro padre Abraham. Para nosotros, por supuesto, también el Padre, pero por la fe. Bueno, entonces ahí tenemos las entidades, las naciones, que tienen de parte de Dios pactos. Los pactos en los cuales están incluidos las naciones, tenemos, por ejemplo, el pacto edémico, el pacto adámico y el pacto noético. No están incluidos porque tienen otra naturaleza en los pactos que son exclusivamente para Israel. El pacto abrahámico, el pacto del Sinaí,
el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Así que esos son dados a Israel. No obstante, hay ciertas cláusulas que son atribuibles a las naciones. Por ejemplo, la última cláusula del pacto abrámico, para que usted me entienda, le pido que vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 12, y tenemos ahí 12 cláusulas del pacto abrámico que después se amplía en el capítulo 17. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí empiezan las cláusulas. La primera, y haré de ti una gran nación. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendijeren. Sexto, maldeciré a los que te maldijeren. Y la última tiene que ver con nosotros, que la toma el apóstol San Pablo cuando habla a los Gálatas también. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que en el capítulo 17 dice, y en tu simiente. Y Pablo toma a la simiente, que es Cristo, ¿no? De donde nosotros fuimos bendecidos. Entonces, en esa cláusula entran las naciones. De esa única cláusula tenemos nosotros esa promesa en el cual hoy estamos incluidos también en la bendición de Abraham, pero no en las otras. La iglesia no tiene nada que ver, por ejemplo, con el pacto palestino. El pacto palestino tiene que ver con la tierra que Dios le dio a Israel. Ese es el pacto palestino. Por supuesto, hay ciertas cosas que se cumplen en Cristo, pero nosotros de toda esa torta que hay ahí, tenemos que ver qué porción nos toca a nosotros y qué porción no nos toca a nosotros. Porque cuando nosotros queremos comer de esa porción, van a venir los judíos a decir no. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Romanos el capítulo 11 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo está explicando allí qué pasó con Israel, Dios desechó a su pueblo. Entonces las promesas que estaban hechas a Israel se perdieron. Y de ninguna manera. El apóstol Pablo siempre contesta de ninguna manera. Pero cuando habla el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él va a explicar acá. Dice, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, que la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por gracia ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bueno, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta primera parte es que los judíos que han creído no fueron muchos, fueron pocos. En el tiempo de Pablo ya empezó a mermar porque empezaron a entrar muchos gentiles o de las naciones y pocos judíos. Pero siempre hay un remanente que entró por gracia. Pero estos pertenecen a la iglesia. Ahora bien, el versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo
y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración futuro? Pero a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. En esta figura, el apóstol Pablo va a presentar el olivo. La raíz es Cristo, las ramas Israel. Las ramas del verdadero olivo fueron desgajadas por su incredulidad. Nosotros somos el olivo silvestre, que hemos sido injertados en el verdadero olivo. Entonces, lo que está diciendo allí, que nosotros como iglesia del Señor, no nos jactemos contra las ramas, los judíos. Tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque hay una cláusula en el pacto que decía, bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Así que tenemos que observar con mucha cautela, orar al Señor por este pueblo. Porque si la exclusión de ellos fue nuestra bendición, ¿cuánto más será la inclusión? Y entonces dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Después de dar esta explicación, el apóstol Pablo va a mencionar un misterio. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento es parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y esto será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y cita el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 20, y a Jeremías el pacto nuevo. Hermanos, Israel, a pesar de convertirse, póngale que se convierta a un israelita, siempre hoy pertenece a la iglesia del Señor y está dentro de esa naturaleza y entidad. Pero también como parte de la nación, está también dentro de los pactos que Dios hizo como esa nación en forma física. Hoy es la iglesia del Señor. Ahora, cuando el Señor viene, un judío que se convierte, se va con el Señor como iglesia del Señor. Es una tremenda bendición, como nosotros también. Pero el misterio que está hablando el apóstol Pablo es que después de la iglesia, el Israel será injertado nuevamente. O sea, no injertado nuevamente. A ver si me hago entender. Cuando el Señor venga,
va a haber en el tiempo de la tribulación una nueva oportunidad para Israel. Y dice el libro de Apocalipsis, también Mateo capítulo 24, que muchos se van a convertir al Señor y van a ser tremendamente perseguidos. El libro de Apocalipsis nos habla de los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Bueno, es muy amplio todo esto. No quiero salir del tema. Estamos hablando sobre la naturaleza de la iglesia. Para separar bien claramente, hay bendiciones que son exclusivamente para las naciones y juicios. Hay bendiciones y pactos para Israel y juicios. Y hay bendiciones para la iglesia, pero no hay juicio. Estas tres entidades que hemos hablado, tenemos que diferenciarlas bien. Israel, las naciones han recibido de parte del Señor bendiciones. Israel ha recibido pactos y bendiciones iguales que las naciones. La iglesia, bueno, ahí nos toca en la naturaleza de la iglesia. Voy a tratar de ponerles en el pizarrón todo lo que les estoy explicando un poquito en estas cositas para que quede en la mente. Voy a poner las naciones, no sé para qué la borré, las naciones. Israel. Las naciones han recibido de parte del Señor pactos, bendiciones. Nosotros tenemos todo esto en la Biblia, pactos, bendiciones. Y también van a pasar por el juicio. En San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25, el versículo 31, cuando el Señor viene en gloria, juntamente con nosotros, su iglesia, todo lo que son parte de la naturaleza de la iglesia, viene aquí y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos en su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Continuamos con esto, hermanos. Estamos viendo acá, como hemos visto recién en San Mateo, el juicio a las naciones. Hay pactos, bendiciones y juicio. Y para Israel hay pactos, también bendiciones. Nosotros hemos visto los pactos para Israel y los pactos para las naciones, pero también Israel va a pasar por el juicio. El libro de Zacarías, Ezequiel habla que cuando el Señor venga, ellos van a pasar por la vara. Y también como hizo con las naciones, porque no por el hecho de ser judíos van a entrar en el milenio, no, sino aquellos que estando acá en vida, no los que murieron, los que están en vida, los que hayan pasado el tiempo de la tribulación para entrar en el milenio, y los demás, hermanos, solamente Dios lo sabe, lo dejo para él. Ahora, la iglesia, cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros no tenemos en la Biblia un pacto hecho con la iglesia. Todo lo que tiene la iglesia lo tiene en Cristo. Usted va a ver siempre cuando habla de nosotros y de Cristo, dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Vosotros estáis en Él,
Entonces todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por ser parte del cuerpo de Cristo. Somos herederos y coherederos con Él. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y demás cosas. Lo importante de esto, que la iglesia entró en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto no era para la iglesia, el nuevo pacto era para Israel, pero ellos rechazaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, por medio de la fe, fuimos partícipes de todas estas bendiciones. Dios, el Señor, cambió nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne. Esa promesa para Israel, nosotros la heredamos. Así que, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una naturaleza distinta que el pueblo de Israel. Es necesario, en el buen estudio de la palabra, si nosotros queremos guiarnos, ¿no? Si queremos andar en la verdad de la palabra, sabe que es interesante el estudio que nosotros hacemos cuando vemos Bibliología 1, Bibliología 2, todo lo que tiene que ver con el estudio de la hermenéutica. Saber qué profecía es para uno y para otro, qué promesa es para uno y para otro, qué bendiciones es para uno y para otro. Es lo mismo que un padre reparta los bienes a los hijos, uno tiene más, otro tiene menos, según su cariño, su afecto, lo que haya hecho. Entonces a cada uno le das. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, Jacob cuando llamó a sus hijos los bendijo, a algunos los bendijo más, a otros los bendijo menos y a otros los maldijo. Jacob estoy hablando. Si usted va a Génesis capítulo 49, ahí va a ver cuando él le quita la primogenitura a Rubén, se la da a José también. Entonces, todo eso tenemos que ver. Ahora, esa promesa para él no la puedo tomar yo porque es de él. Él tampoco puede tomar la mía porque es mía. Y hay cláusulas, hay escrituras celestiales que nos pueden traspasar. Ahora vamos a ver un poquito aquí cuando estamos viendo sobre la naturaleza de la iglesia, lo que no es la iglesia. Lo que no es la iglesia. La iglesia no es un nuevo nombre para Israel, ni la continuidad de él, siempre siguiendo el mismo tema. Los seguidores de la teología del pacto que hemos visto anteriormente sostienen que la iglesia de hoy es el Israel de ayer. Así que este sistema tiene su teología. Dice, ellos entienden usualmente que la iglesia incluye a los santos de todas las edades. La iglesia era Adán y Eva, la iglesia era Noé y sus hijos, la iglesia era Abraham, solamente con distintos nombres. Antes era Israel, ahora es la iglesia. Ellos creen y enseñan que la iglesia es sucesora de Israel, por lo tanto se ha absorbido y se ha apropiado de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento, lo que le explicaba hace un ratito. Yo no puedo tomar lo que es del otro, es de él y lo mío es mío. Ahora, de acuerdo con su pensamiento, las promesas que Dios hizo a Israel ahora son cumplidas en la iglesia porque fueron desperdiciadas por causa de la incredulidad de Israel, aunque se contradicen en este pensamiento. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, las promesas de Israel son diferentes, la simiente es diferente, los nacimientos diferentes, la nacionalidad es diferente. Vemos algunos, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas, pero vamos a ver algunos.
Las promesas de Israel son diferentes. Dios le dio a Israel promesas, provisiones, y eran básicamente territoriales. Se limitaban a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 2, 12, versículo 7. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y todos su bienes, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis capítulo 13, el 14 y 15. Abraham acampó en tierra de Canaán, y Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 4. Subió Moisés en los campos de Moab al monte Nebo, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, desde Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Y dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entendemos que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida porque Dios le dijo: mira, no vas a entrar. Pero el Señor lo llevó y le mostró. Así que por medio de la fe, aunque ni Manasés ni Efraín todavía habían poseído la tierra, pero esa es la tierra que Dios le daba a ellos. Leemos en Deuteronomio el capítulo 11 y el versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Mire, hoy se ha tomado de esta palabra: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces se ha sacado de contexto y se lo ha aplicado para la iglesia. Y entonces hay un gran movimiento, no ahora, no era en este momento, porque parece que esos movimientos un poquito decayeron, ¿no? Cuando hay promesas, hermano, que no son sustentables en el tiempo por las circunstancias, se caen todo. Pero esas promesas o esa palabra eran trasladadas y había una invasión de querer tomar y tomar y tomar. Pero no es para nosotros, ni tampoco Dios le dio a Israel toda la tierra. Esa promesa: todo lo que pisar en las plantas de tus pies, era para Israel. Y no era tampoco que iba a pisar todo lo que pisara en el mundo, sino había una porción de la tierra. Y dice allí, la porción de la tierra, dice: desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Así que el hecho de pisar la tierra no significa un acto simbólico de pisar. No. Ellos tenían que pelear con el enemigo. Tenían que ir, derrotar a los enemigos y echarlo de allí y establecerse. Eso era pisar la tierra. Era ganarle en la batalla a los enemigos. Por supuesto, Dios estaba con ellos. Pero ellos tenían que esforzarse, tenían que derrotar a los enemigos y tenían que habitar la tierra, porque si ellos derrotaban al enemigo y se iban, los enemigos iban a volver de vuelta. Eso pasó con muchas de las tribus. Muchas de las tribus quedaron subyugadas también por los habitantes, que ellos no lo destruyeron totalmente. Hoy la práctica de Israel es la misma. Usted sabe que en 1948 Israel se constituyó nuevamente como nación y tuvo varias guerras. Entonces, en cada guerra que se vinieron los árabes con un tremendo poderío, pero ellos con poco poder
Sin embargo, fueron vencedores. Pero Dios estaba en su promesa y en su cumplimiento. Y hoy una de las prácticas de ella, no estoy avalando ni justificando, pero una de las prácticas de los israelitas es tomar parte de la tierra de los palestinos y traer colonos de otros lugares y asentarlos para que vivan en ese lugar. Entonces ellos toman una porción amplia y cuando hay mucha oposición de los palestinos y de todas las naciones, Israel se vuelve un poco. Cede un poco, pero nunca todo. Y así va tomando, ¿vio? Eso significa tomar la tierra y no tiene que ver con la iglesia. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. El Señor no nos dio unos límites territoriales. Somos peregrinos y extranjeros, según la palabra del Señor. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que no se caracteriza por tener un territorio específico asignado por Dios para vivir y conquistar, sino para transitar por toda la tierra predicando el Evangelio. Tampoco tenemos una ciudadanía terrenal y las promesas recibidas no tienen que ver con esta tierra, sino que son celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Israel tuvo una bendición material. Israel pertenece a la tierra. Nosotros pertenecemos al cielo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, ¿es menos esto? ¿La iglesia recibió menos bendición que Israel? ¿Será que las posesiones que nosotros queremos adquirir acá son solamente vanidad? No, de ninguna manera. El apóstol Pablo decía que mientras nosotros estemos aquí, tenemos que trabajar, tenemos que adquirir, pero no tenemos que poner nuestro corazón acá, porque nosotros no tenemos esperanza acá. No tenemos un templo como Israel tenía un templo, de hecho de material, aunque nosotros tenemos templo, pero ese no es el templo, es el lugar o el edificio donde se alberga el templo. O sea que el templo es la iglesia, el templo somos nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos un ministerio y una naturaleza diferente a las naciones y diferente a Israel. Como el tiempo ya se nos va acabando, se nos va terminando, en lo que hemos propuesto para poder proyectarnos a través de este medio, vamos a seguir continuando porque queremos ver en la próxima semana la diferencia entre los nacimientos, la diferencia entre la simiente, la diferencia en la nacionalidad, la diferencia en el trato con el Padre es diferente, la relación con Cristo es diferente, la relación con el Espíritu Santo es diferente y el templo es diferente. La iglesia no es el reino y así, hermanos, vamos a ir continuando estudiando la palabra del Señor. Espero le haya sido útil todo lo que hemos hablado. Aprenda, escriba. Si hay alguna duda, pregunte. Estoy aquí para contestar dentro de lo que se puede. Yo también estoy aprendiendo y gozándome también con ustedes. Dios les bendiga, que pasen esta cuarentena agarrados del Señor y haciendo lo que podamos para que el Evangelio se expanda. Oramos al Señor. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu maravillosa presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y qué maravillosa
y gloriosa bendición que tú nos has dado, el ser la iglesia, un privilegio que Israel no lo tuvo, que las naciones no lo han tenido. Pero nosotros, Señor, que fuimos parte de las naciones y algunos israelitas que también han entrado en la iglesia, somos esa entidad nueva y tenemos esta naturaleza maravillosa. La palabra del Señor dice que tenemos una naturaleza divina. Somos participantes de esta naturaleza divina. Señor, te damos gracias y ayúdanos a vivir en este tiempo y hacer la obra que tú nos has dado y no dejar de tener nuestra mano en el arado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Paz del Señor, nos vemos en la próxima oportunidad.